God is good and all the time. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuándo ustedes están gozosos de estar en la casa del Señor en el día de hoy? Amén, amén. Bueno, en el día de hoy vamos a continuar el mensaje que empezamos la semana pasada, titulado ¿Cómo tener paz en el hogar? Esta va a ser la segunda parte del mensaje de las que empezamos la semana pasada. Si tiene su bosquejo, por favor, mire ahí, Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Esa va a ser la porción bíblica que vamos a estudiar, que empezamos a estudiar la semana pasada, y con la ayuda del Señor vamos a terminar en el día de hoy. Antes de entrarle de lleno a la palabra de Dios, vamos a orar para pedirle al Señor dirección y llenura del Espíritu Santo para que las cosas que vayamos a escuchar en el día de hoy penetren nuestros corazones y que resulten en un cambio verdadero en la vida de nosotros. Amén. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, como siempre digo, con corazones humildes, quebrantados, Señor, reconociendo tu santidad, reconociendo nuestra condición pecaminosa, pero también reconociendo la justicia preciosa de Jesucristo que está dentro de nosotros, y por eso nos podemos acercar de esta manera en el día de hoy. Señor, escucha nuestra petición, escucha nuestra oración, ayúdanos en el día de hoy, Padre Santo, a escuchar tu palabra, Señor. Yo sé que tú desde hace tiempo estás preparando el terreno, Padre Celestial, y lo que te pido es que en el día de hoy, cuando caiga esa semilla en nuestro corazón, que esa semilla dé frutos, Señor. Tú sabes que nuestro deseo como papá es ser buenos ejemplos para nuestros hijos, Señor, y lamentablemente muchos de nosotros, empezando con el que está aquí orando en este momento, hemos fracasado, Señor. Pero siempre en esos momentos de dificultades, en esos momentos de tristezas que llenan mi corazón a veces, te doy gracias porque tú siempre me traes a memoria la verdad de que no importa cómo uno comienza, lo que importa es cómo uno termina, Señor. En este momento te pido, Señor, que tu palabra sea de aliento para nosotros y que nos ayudes a ser mejor. Te amamos y pedimos estas cosas en tu dulce nombre. Amén. Como dije la semana pasada, en el día de hoy, jóvenes, niños, están presentes, por favor, este es el momento para sacar tus notas, este es el momento para escribir esas cosas que vas a escuchar en el día de hoy. I think last week I told the children that if you're sitting here, children, I would exhort you today to take notes, because today I'm going to be talking about parents, and I'm going to be talking about the responsibility that the parents have towards their children. So kids, I know many times you have this fear within your heart to tell your parents, hey, mom and dad, I think you're doing this wrong. Today is one of those rare days when you get to tell your parents with love, respect, amen, that, hey, mom and dad, I think you've done this. I think you've hurt me in the past because you've done this, and I know you love me, but I pray that you will listen and that you would allow God to change you. Amen. So, mi exhortación para los papás es que seamos humildes, ¿verdad? En el día de ayer hice lo mismo una vez más. Invité a mis hijas a mi oficina y yo repasé algunos puntos del mensaje y le pedí a cada una de ellas que fueran honestos conmigo. Y fui por varios puntos y los leí y le pregunté, yo te he fallado a ti en esta área, y yo te he fallado a ti en esta área, y qué tú piensas de esto, y qué tú piensas de lo otro. Y para mí fue de gran bendición el poder escuchar a mis hijas expresándose, ¿verdad? Expresando primeramente la felicidad que tenían en su corazón, pero también poder escuchar la expresión y cómo se estaban expresando en esas áreas donde yo posiblemente le había fallado. Le pido que en este momento se humillen, ¿verdad? Se humillen y que dejen que el Espíritu Santo haga la obra. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Versículo 4. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La semana pasada vimos que si queremos tener paz en el hogar, necesitamos entender primeramente, punto número 1 en ese bosquejo la semana pasada era la naturaleza espiritual de nuestros niños. ¿Y qué fue lo que habíamos hablado? ¿Qué fue lo que dijimos acerca de eso? Primeramente,
entendimos que nuestros hijos están espiritualmente hablando, están muertos, amén. Que ellos tienen esta condición de pecado adentro de ellos. Ellos nacen con este pecado. También entendimos y aprendimos la semana pasada que ellos están bajo la condenación del pecado. Ellos fueron formados en maldad y salen de la matriz pecadores. Amén. Nuestros hijos no hay que enseñarles a ellos cómo hacer lo incorrecto. Ellos son profesionales en ese aspecto. Amén. La semana pasada habíamos dicho que nuestros hijos son víboras en pañales. Hay que tener cuidado con ellos. Son, I know they're beautiful, son muy preciosos, hacen cosas bien chéveres, bien lindas, pero su naturaleza es una naturaleza pecaminosa y la palabra de Dios nos enseñó eso claramente la semana pasada. También vimos la semana pasada el punto número 2, que si queremos tener paz en el hogar, necesitamos entender el punto número 2, lo que Dios espera de nuestros hijos. Amén. De acuerdo a la palabra de Dios, primeramente vemos aquí que lo que Dios requiere o lo que Dios espera de nuestros hijos es obediencia. Amén. Vimos aquí en el versículo 1 de capítulo 6 de Efesios: hijos, obedeced en el Señor vuestros padres. Otras palabras, la obediencia es un mandato divino. Amén. Esto es una cosa que vino de Dios, no vino del hombre. También vimos que la palabra hijo se refiere a jóvenes y adultos que todavía viven bajo el techo de su papá y su mamá y que todavía dependen de ellos económicamente, emocionalmente y espiritualmente. También aprendimos la semana pasada que la obediencia es el deber de nuestros hijos, porque el obedecer es justo. Cuando hablamos acerca de esa palabra justo significa que es razonable, que es lo correcto. ¿Por qué? Porque los papás son las personas que han sido responsables por criar, por alimentar, por comprarle ropa, por llevarlo al parque de béisbol y a las prácticas y todas esas cosas. El joven tiene que entender que la obediencia es justo, es correcto, es razonable, porque la mayor parte de los papás son papás buenos. Solamente eso, pero la palabra también nos dice que los niños y jóvenes deben honrar a su mamá y a su papá. Esa palabra honrar en el idioma original significa respetar, fijar valoración sobre alguien, aprecio. Y como joven deben obedecer en todas estas cosas. Ahora, si tiene su bosquejo ahí, por favor, veamos el punto C. El punto C: la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. Efesios capítulo 6, versículos del 2 al 3, la palabra dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Joven, escucha esto. ¿Quieres tener larga vida en la tierra? ¿Quieres que las cosas te vayan bien en la tierra mientras estás en este lado de la eternidad? Obedece a tu mamá y a tu papá. Ahora, la promesa que viene con este mandamiento consta de dos partes. Por favor, escuche ahora. Primeramente, el hijo que obedece y honra a su padre le irá bien. Amén. Ahora, en general, ¿ok? Lo que este pasaje significa es que cuando escuchamos y cuando leemos que le va a ir bien o que le irá bien, lo que estamos hablando aquí es que en general le irá bien en su vida. Amén. No significa que si mi hijo o tu hija, si nos obedecen a nosotros, que todo le va bien, o mejor dicho, que todo le va a ver bien a ellos para el resto de su vida. Eso no es lo que está diciendo aquí la palabra. En general le irá bien a ellos. Por general será una persona feliz y tendrás paz en su vida. Amén. Importante, escuche. El niño y el joven que obedece y honra a su padre será una persona llena de sabiduría y entendimiento. Joven, te exhorto por favor que pongas atención cuando tu mamá y tu papá te hablen a ti. ¿Por qué? Porque el joven que obedece, el joven que pone atención, el joven que verdaderamente le importa lo que mami y papi tienen que decir, va a ser un joven lleno de entendimiento y sabiduría.
Y el joven que está lleno de entendimiento y sabiduría va a ser una persona que va a saber lidiar con las situaciones de este mundo. Va a ser una persona que va a saber tomar buenas decisiones. And that's what we want. We want you to be children. We want you to be young adults who are able to make wise decisions. Mom and dad will not be with you 24/7. So por eso es que hay que obedecer. Por eso es que hay que poner la atención. Because they have been there and they have done that. Proverbios 8:32 dice así: ahora pues, hijo, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Una vez más, esta palabra oídme significa oír con atención, poner atención. ¿Por qué? Porque lo que ellos están diciendo, lo que sale de la boca de mamá y papá, viene de un corazón lleno de amor hacia ustedes. Amén. I'm talking to you, young people. Do you believe your parents love you? Say amen if you believe that. I'm talking to the kids and I'm talking to the young people. Do you believe your parents love you? Yes or no? They do love you. In a way that you and I can demonstrate our obedience and our honor and our love towards them is by listening to our parents, by understanding that the things that are coming out of their mouths are things that are born out of love. Not just out of love, but if they're godly parents, if they're Christian parents, the things that are coming out of their mouths is based upon the truth of God's word. So hay que obedecer, hermanos. Ahora pues, hijo, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Esa palabra bienaventurado significa feliz, significa bendecido. Yo nunca he conocido a un joven que obedece a su mamá y a su papá como Dios requiere en la palabra y que haya terminado siendo una persona infeliz. I've never met a young person like that. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6 dice así: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él que enderecerá tus sendas. Young people, once again, esa palabra confía, escucha lo que dice aquí. Confía significa poner tu esperanza en alguien. Joven, ¿quieres tener buena vida? Joven, ¿quieres que las cosas te vayan bien? Pues tienes que aprender una cosa. Tienes que poner tu confianza no en tu papá. Tienes que poner tu confianza no en tu mamá, no en tus amistades, sino en Dios. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio entendimiento. Don't hold on to that. God is supreme. Dios es soberano. Dios es supremo. Dios sabe todas las cosas. Amén. Therefore, embrace Him. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus sendas. Escucha, hermano. No obedecer y no honrar a tus padres resultará en lo opuesto. Obviamente, si tú no haces eso, las cosas te van a ir mal. Ustedes saben, la semana pasada le comuniqué a ustedes que yo trabajo en una escuela donde la mayor parte de los jóvenes que son parte, que van a esa escuela, son jóvenes que no obedecen, jóvenes que no respetan sus autoridades, jóvenes que no honran a su mamá y a su papá. Yo he trabajado ahí en esa escuela por 3 años. Y en esos 3 años, han asesinado 5 de mis estudiantes. Y esa escuela tiene menos de 80 estudiantes. La mayor parte de ellos están adentro y afuera de las cárceles de JDC. La mayor parte de ellos terminan en group homes porque los papás ya no pueden con ellos. Terminan en programas. ¿Por qué? Porque no obedecen. ¿Por qué? Porque no honran a su mamá y a su papá. ¿Por qué? Porque ellos todo lo saben. Santiago capítulo 4 versículo 6 dice: peor, pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén.
Dios resiste a los orgullosos. Dios resiste a todo joven que cuando mamá y papá amorosamente le están dando consejos, they roll their eyes back and they say, I don't care what you say. Dios resiste al niño, al joven orgulloso, al joven que todo lo sabe. Pero también la palabra dice que da gracia al humilde. Amén. Al niño que una vez más reconoce que es niño. Al joven que reconoce que es joven, que significa que I don't know everything. El niño o joven que no obedece se cree que todo lo sabe, y la persona que todo lo sabe no acepta consejos. Y ustedes pueden decir amén. Yo sé que algunos de ustedes han vivido eso, saben qué es tener un hijo, un joven, un niño que no obedece, que no acepta consejos. Para aquellos que están sufriendo con eso, mi oración es que el Señor nos libre a todos nosotros de eso, ¿verdad? Pero eso sucede, esa es la vida. Si por casualidad tiene un joven así, Proverbios capítulo 9, versículo 8 dice: reprende al insolente o al escarnecedor y te ganarás su odio. Corrige al sabio y te ganarás su aprecio. Yo sé que el deseo de cada uno de nosotros como papás es tener hijos que entiendan esto, que no rechacen los consejos que nosotros amorosamente le damos, sino que pongan atención y apliquen los consejos bíblicos que nosotros como papás le estamos dando a ellos. Número 2. El hijo que obedece y honra a su padre será de larga vida sobre la tierra. Esto es lo que dice aquí en Efesios. Versículo 3 dice: para que te vaya bien y que sea de larga vida sobre la tierra. Primeramente, quiero que veamos lo que este versículo no dice. Amén. Amén. Porque hay muchas personas que son buena gente. Yo he conocido muchos jóvenes y personas en la historia que aman al Señor con todo su corazón, que han obedecido lo que dice la Escritura, y todo no le va bien. Amén. Can I get an amen? Es muy importante, ¿ok? So, primero miremos lo que este versículo no dice. Este versículo no está diciendo que los que mueren joven o temprano han desobedecido a Dios en su palabra. That's not what this is saying. David Brainerd fue misionero a los indios de Norteamérica y él murió a los 29 años. Oswald Chambers, el gran predicador escocés, también fue muy conocido por el devocional de él que es My Utmost for His Highest. Murió a los 43 años. Dietrich Bonhoeffer, el gran pastor alemán, murió a los 39 años. Jim Elliot, el gran misionero norteamericano, murió a los 29 años. Charles Spurgeon, the Prince of Preacher, mi héroe después de Jesucristo y mi papá, murió a los 57 años. Jesucristo murió a los 33 años. Jesucristo murió a lo que? A los y él fue ¿qué? Perfecto. So este versículo no está diciendo, esto no es una promesa que si tú obedeces a tu mamá y tu papá vas a llegar a los 90 años. It's not saying that. Ahora, veamos lo que sí está diciendo. Esto es una promesa en general, es una bendición en general. Amén. Warren Wiersbe dijo esto: cuando los hijos obedecen a su padre en el Señor, escaparán una gran cantidad de pecado y peligro que podrían amenazar y cortar su vida. This is true. Cuando el joven obedece a su papá, van a escapar un montón de cosas. Why? Because they lived it already. Ellos ya vivieron eso. Ellos pueden decirte, mira chico, esa persona es bad news, malas noticias, no vayas con esa persona, no veas eso, no compres ese carro, no te vayas a esa escuela, quédate aquí. Obedezcan. They know what's good for you. Escucha también, Warren Wiersbe continúa:
Pero la vida no se mide simplemente por la cantidad de tiempo que uno vive en la tierra, sino también por la calidad de vida que uno vive. Pienso inmediatamente de Charles Manson. Levante la mano si conocen a Charles Manson. Charles Manson acaba de morir. ¿Fue este año o el año pasado? I think it was this year. Vivió hasta los 85 años. That was a bad man. Amén. Pero una vez más, vivió 85 años, pero la calidad de vida era pésima. Una cosa, by the way, si eres cristiano, debes tener calidad de vida. Amén. El cristiano debe ser una persona feliz a pesar de las circunstancias a su alrededor. ¿Por qué? Porque nuestra felicidad no viene de nuestras circunstancias, nuestra felicidad proviene de Dios que nunca cambia. El cristiano debe ser una persona feliz. Escuche, joven, Dios enriquece la vida del niño obediente. Dios enriquece. He gives you a lot, man. Our God is a good God. Nuestro Dios es un buen Dios y está loco por derramar bendiciones sobre tu vida. Simplemente hay que obedecer. Y no obedecer con malas caras, sino obedecer con buen corazón. ¿Por qué? Porque el joven que es salvo, el joven que conoce a Dios, reconoce que Dios lo ama. Y el hombre que reconoce, o el joven que reconoce que Dios lo ama, va a ser un joven dispuesto a obedecer con un corazón alegre. Dios enriquece la vida del niño obediente. El pecado siempre nos roba. Joven, el pecado siempre nos roba. La obediencia siempre enriquece. Y no solamente para el joven, sino para el adulto también. Punto D en su bosquejo, busque ahí por favor. La obediencia tiene límites también. La obediencia tiene límites. El límite simplemente es en el Señor, el Señor. Efesios 6:1, hijos, obedecer en el Señor. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. El Señor se pone feliz cuando nosotros, cuando ustedes como jóvenes, como niños, obedecen a su mamá y su papá. Pero escuche por favor, Dios espera que los niños obedezcan a sus padres en todo, pero este todo no incluye el pecado. Amén. I tell them all the time, they'll tell you. I tell them all the time in our class, I say, hey, listen, as a young person, as a teenager, you are responsible for honoring your father and your mother. You are responsible for obeying your parents. But if your parents ask you to do something that is ungodly, don't obey. If your parents are doing things that are ungodly in a respectful, loving manner, say, Mom and Dad, this is wrong. You are sinning against God. You are making poor decisions. This is not a priority. This is not important. We cannot put God in second place. God needs to be supreme in our home. Children, young people, because God's word says it, you have the right to lovingly and respectfully talk to your parents like this. Es muy importante. Escuche, Hechos capítulo 5, versículo 29. Respondió Pedro a los apóstoles y dijeron esto: es necesario obedecer a Dios antes que a los ¿qué? A los hombres. Don't forget it. Ahora, continuamos aquí en el bosquejo. Si quieres tener paz en el hogar, necesitas entender el punto número 3, lo que Dios requiere de los padres. Lo que Dios requiere de los padres. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa esa palabra provocar? Subraye la palabra provocar, por favor. Y le voy a dar la definición de esa palabra. Provocar es seguir un patrón de tratamiento repetido y continuo que
gradualmente desarrolla ira y resentimiento profundo y se manifiesta en hostilidad externa. Once again, provocar. Seguir un patrón de tratamiento repetido y continuo que gradualmente desarrolla ira y un resentimiento profundo que se manifiesta en hostilidad externa. Eso es provocar. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros como papás, este es el momento de humillarnos y dejar que el Señor nos hable, para asegurarnos que no estamos provocando a nuestros hijos. Amén. Papá y mamá, si estás presente y amas al Señor, dile amén. Este es el tiempo de poner en práctica, ¿verdad? De poner en práctica lo que sabemos. Si verdaderamente somos creyentes y queremos ser los mejores padres y madres en el mundo, lo que sea, ahora es el tiempo de escuchar. Y tenemos que examinarnos y decir, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que no estoy haciendo que debo hacer? Miren su bosquejo, por favor. Primeramente, los papás no deben provocar a sus hijos. Y lo que voy a hacer ahora, les voy a dar algunos ejemplos de cómo luce esto de provocar a sus hijos. Primeramente, cuando los criticamos más que los exhortamos. Tú y yo estamos provocando a nuestros hijos cuando los criticamos más que los exhortamos. Tú como papá y mamá eres un criticón, una criticona. Te pasas todo el tiempo criticando lo que hacen. ¿Qué es criticar? Expresar opiniones o juicios negativos y contrarios sobre una persona o una cosa. El niño que nunca es felicitado o alentado por sus padres está destinado a grandes problemas. Do you have a hard time saying good things to your children? Siempre estás buscando cosas negativas en la vida de ellos. Coche, no podemos enfocarnos simplemente en lo malo. Los niños y jóvenes necesitan exhortación y aprobación de sus papás y sus mamás, pero especialmente de sus papás. Ellos necesitan escuchar eso. Ellos necesitan escuchar, good job, way to go, I'm proud of you, I love you. They need to hear that. Una vez más, en esta escuela donde yo trabajo, it's surprising to me. Como estos niños están tan deseosos de esa aprobación. Y yo me doy cuenta porque muchas veces cuando yo voy a la cancha de baloncesto con ellos, yo empiezo a jugar con ellos, que si esto y lo otro, y muchas veces los chamaquitos tiran un punto de tres, o lo que, they do good job, y yo le digo, hey, way to go, big fella, way to go, big guy, man, that was a great shot, that was a great crossover, ¿verdad? ¿Y qué tú crees que pasa inmediatamente que yo le doy esa palabra de exhortación a ese joven? Yo escucho la voz de otro joven diciendo, hey, Mr. Torres, watch me. Watch me. And I watch him. Ah, man, tremendo. That's like, you look like Curry. Torres, watch me. And watch me. And everybody wants me to watch them. ¿Tú sabes por qué? Because nobody's watching them. Nadie le está dando una palabra de exhortación. La mayor parte de las familias, la mayor parte de los papás de esos niños son criticones. Yo los veo, siempre están gritándole malas palabras, no sirve, estúpido. That's what they hear. So, si eres un papá que siempre estás criticando, estás provocando a tus hijos. We need to hear. Tenemos que escuchar esas palabras de nuestros papás. Yo me acuerdo cuando era joven. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan ese libro? I think it was in the 80s and 90s, que se llamaba Where's Waldo? Where's Waldo? ¿Te acuerdan de ese libro? ¿Verdad? No. El objeto de ese libro era que había una persona que se llamaba Waldo y cuando tú abrías el libro habían, o sea, unos dibujos bien grandes y tú tenías que conseguir a ese personaje Waldo.
Me acuerdo que cuando era jovencito, mi papá, él venía a los partidos míos de béisbol, a los juegos de béisbol, pero mi papá era el papá que se escondía. O sea, porque él pensaba que cuando yo lo veía, yo me ponía nervioso, ¿verdad? O sea, el papá mío llegaba bien tarde, se escondía detrás de un árbol así, ¿verdad? Y empezaba, y yo siempre buscándolo. Yo me acuerdo, yo jugando primera base, jugando outfield, pichando, yo salía y yo empezaba. ¿Por qué? Porque la aprobación de él para mí era sumamente importante. Yo necesitaba escuchar a mi papá decir, way to go, gran batazo, gran picheo, gran juego. Y cuando empecé a hacer memoria esta semana me di cuenta que los mejores juegos que yo tuve en mi carrera, mi papá estaba presente. It means something to me, and it means a lot to your children as well today. Continuamos. Estamos hablando de cosas que no debemos hacer porque no queremos provocar a nuestros hijos. Cuando los logros y éxitos de nuestros hijos nunca son suficientes para nosotros. Tú y yo provocamos a nuestros hijos cuando los logros y éxitos de nuestros hijos nunca son suficientes para nosotros. Otras palabras, no importa lo que ellos hagan, no es suficiente. No hay celebración de victorias en su vida. Siempre nos enfocamos en las áreas donde deben mejorar. That's a problem. En vez de celebrar el A, la B, la C, empezamos a decir, pues sacaste una A en A-, pero si metes mano en esta área, si te enfocas más, si estudias más, vas a sacar el 100. Eso puede llevar a provocar a nuestros hijos. Número 3, cuando abusamos de ellos verbalmente y físicamente. Abusos verbales, como acabo de decir, no podemos insultar a nuestros hijos. La palabra estúpido, necio, tonto, cállate la boca, ojalá que nunca hubieras nacido, tú eres la razón por todos los problemas en la familia. Esas cosas nunca deben salir de nuestra boca, amén. Y obviamente el abuso físico, jamás. Amén. Ahorita vamos a hablar acerca de la vara, de la disciplina, pero la persona que disciplina a sus hijos correctamente nunca va a abusar de ellos físicamente. Amén. Número 4, cuando estamos emocionalmente ausentes. Eso pasa mucho. ¿No quieres provocar a tu hijo? Pues no podemos estar emocionalmente ausentes. Una de las cosas que nos mortifica a nosotros, el problema más grande que la mayor parte de nosotros como papás tenemos en el día de hoy cuando se trata de esto es el celular. El celular. Children, look at me, children. How many of your parents, raise your hand if your parents have a cell phone. Raise your hand really high, children. Children. Raise your hand if you think your parents spend too much time on their cell phones. That's all of us, for the most part. All right? And I know my child's going to say that. I asked her yesterday. Yo le pregunté a ella. She said, "Yeah, you're right, Daddy. You spend a long time on that cell phone, big fella." All right. Now, yo puedo ser honesto que la mayor parte de las veces cuando estoy pasando tiempo en el celular no son cosas productivas. You understand what I'm saying? Son boberías. Sí, a veces estoy haciendo llamadas, sí, a veces estoy mandando textos importantes, pero la mayor parte de las veces son estupideces. Y ahí está el hijo tuyo, la hija tuya brincando, pidiéndote que hagamos esto, que hagamos lo otro. Y la mayor parte de las veces la respuesta que le hagamos, espérate ahorita, dame un segundo. Y dame un segundo significa que por poco estoy terminando el juego. I'm close to my highest score. Amen? Say amen. I'm telling you. Hay que arrepentirse de eso. Porque ellos saben lo que están haciendo. Ellos ven, yo sé que las hijas mías siempre hacen. Como, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Verdad? Ver si verdaderamente vale la pena el decir no, espérate, o si sí. They're always watching. También, tú y yo podemos provocar a nuestros hijos emocionalmente cuando estamos emocionalmente ausentes, cuando estamos consumidos por el trabajo. Consumidos por el trabajo. Todo se gira alrededor del trabajo. El trabajo, el trabajo. El trabajo y el trabajo. Papi, quiero hacer esto, no puedo, tengo trabajo. Papi, quiero jugar, no puedo, estoy cansado por el trabajo. Papi, mañana tengo un juego, no, que tengo una cita del trabajo. Pero la palabra claramente dice que el hombre debe proveer por su familia. Amén.
Hay que trabajar, amén. Aquí esto no es un llamado para la vagancia. Hay que fajarse, hay que trabajar. Pero como hemos dicho en el pasado, aquí en esta iglesia muchas veces, no podemos sacrificar a nuestros hijos en el altar de la prosperidad. No podemos hacerlo. Yo sé que muchas personas inmigrantes vienen a este país buscando una mejor vida, un mejor estilo de vida. Gloria a Dios. That's fine. I don't have a problem with that. Pero el problema es que no podemos sacrificar a nuestros hijos en el altar de la prosperidad, en el altar del dinero, en el altar del trabajo. Y por favor, no use la excusa, que tantas veces yo la escucho y me da cosa, me da náusea. Yo quiero darle a mis hijos lo que yo nunca tuve. Y muchas veces yo me quedo mirando a esa persona y como persona, ¿verdad? Una persona responsable, una persona trabajadora, ¿verdad? Con principios, con moral. Y yo lo miro a veces y digo, pero ¿y qué clase de vida tú tuviste? No, chicos, yo no tuve nada cuando era chiquitito. Me tenía que fajar de campana a campana, me tenía que levantar, que tenía que hacer lo otro. Y yo, bueno, parece que funcionó bastante bien entonces. Porque mira el producto de eso. Y ahora tú le quieres dar a tu hijo lo que ellos nunca tuvieron, que básicamente garantiza que van a ser pésimos. You're going to spoil them to death. And that's not what we're called to do. Amén. También, nosotros estamos emocionalmente ausentes, hermanos, cuando nuestros hijos nos piden jugar. Y no lo hacemos. ¿Cuántos de ustedes como papás llegan a casa cansados? Amen. Amen. Children, let me ask you a question. How many of you guys, you children, love when your parents play with you? Right? It's fun, right? When they play whatever, Barbies, cars, outside. It's fun, right? Amen. Let me ask you this, children. Children, look at me. Children, pay attention. What would you rather have? Would you rather have your mom and your dad play with you or take you to buy a toy? Raise your hand if you say, I'd rather mom and dad play with me. Wow. Raise your hand if you say, I'd rather mom and dad buy me a toy. They have enough toys. They have enough toys. They're missing a father and a mother. Amen? El problema es that we buy toys because we want toys to replace us. Compramos los juguetes para que los juguetes nos reemplacen a nosotros. Amén. That's what we do. Compramos el PlayStation, compramos el whatever, the video game, porque pensamos que ese juego, ese juguete va a ser el trabajo de nosotros. Y ese aparato no puede ser el trabajo de nosotros. They need us. Hombres, nos necesitan a nosotros. Una de las cosas que yo me acuerdo, y mi papá, I don't know where that is, pero si estuviera aquí en este momento, he would say amen to that. Yo sé que mi papá cometió muchos errores, pero una de las cosas que él hizo, que yo puedo decir, he did it right on, he did a good job, era esto. Él pasó un montón de tiempo conmigo. Yo me acuerdo cuando estábamos en esos apartamentos en el 1984, él llegaba de trabajar, él no tenía carro, él tenía una bicicleta. Él tenía que ir de bicicleta, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, todos los días. Y todos los dichosos días yo lo esperaba a él con esa bola de béisbol que él hizo de bolas plásticas y tape, con el bate, y todos los días lleno de pintura, lleno de lo que sea, llegaba a la casa cansado, destrozado, pero era para afuera. And I love that. Amen. Love that. So, por favor, mamá y papá, hagan tiempo para sus hijos, jueguen con sus hijos, because they're not going to be children for long. Número 5, cuando los humillamos, estamos hablando de las cosas que provocan a nuestros hijos. Cuando los humillamos y criticamos públicamente, no hagan eso. No humillen a sus hijos públicamente. No los critiquen públicamente. Muchos papás piensan que this is how you do it. Para que ustedes sepan que yo no le tengo miedo a mis hijos, escucha lo que voy a hacer ahora. Who cares? ¿Qué importa lo que la gente piensa? Lo que te debe importar es el corazón de tu hijo, de tu hija. Sí, hay que disciplinarlos, sí hay que corregirlos, pero no se debe hacer públicamente.
Número 6, cuando nosotros como papás no sabemos decir perdón, tenemos que aprender a decir perdón. Especialmente los papás. Pídele perdón a tu hijo, pídele perdón a tu hija, reconoce tus faltas, tus pecados, man. Sit them down and say, I am sorry. Número 7, cuando estamos, o mejor dicho, cuando tenemos o damos la impresión de favoritismo. Ayer por la tarde, yo le dije a Bianca y Tatiana que entraran a mi oficina y yo leí cada una de estas cosas y le estaba preguntando, if you think I messed up in one of these or I'm messing up in one of these, say something. Y estaban calladas hasta el número 7. Y mi hija Tatiana me dijo, she said, she said, I think you do that to me. Y yo le digo, pues explícame qué es lo que yo te hago, mi amor, ¿verdad? Y empezó a decirme que hay veces que yo empiezo a comparar. ¿Por qué tú no haces esto como? Si tú fueras más, no te meterías en tantos problemas, ¿verdad? Si esto y la comparación. Esto fue lo que ella me dijo. Tati me dijo, me pongo triste. Pienso que tú amas a Bianca más que a mí. Pregunta, ¿eres tú culpable de eso? Gracias, Tati, por pray that I could change. Número 8. Cuando esperamos que ellos hagan cosas que nosotros como papá no estamos dispuestos a hacer. Cuando esperamos que ellos hagan cosas que nosotros como papá no estamos dispuestos a hacer. Simplemente la hipocresía, ¿verdad? Ora, nunca te ven orando. Pide perdón, tú nunca pides perdón. Lee la Biblia, tampoco te ven leyendo la Biblia. No peleen, te pasas todo el tiempo peleando. There you go. ¿No quieres provocar a tus hijos? No le pidas que hagan algo que tú no estás dispuesto a hacer. Amén. No veas eso en el televisor y tú te pasas viendo cosas que son rated R. Amén. Así. Punto B. Los papás deben criar a sus hijos. Efesios capítulo 6 versículo 4 dice aquí: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos, subraya esa palabra, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Criar se define como instruir, educar, dirigir y nutrir. El esposo cristiano debe nutrir a su esposa y a sus hijos compartiendo amor y aliento en el Señor. No es suficiente nutrir físicamente a los niños proveyéndole comida, un hogar y ropa. Él también debe nutrirlos emocionalmente y espiritualmente. Nuestra meta como papás debe ser que nuestros hijos se desarrollen como Cristo se desarrolló. Y quiero que veamos este ejemplo en Lucas capítulo 2, versículo 52. La palabra dice así: y Jesucristo progresó en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí hay un crecimiento balanceado en la vida de Jesucristo. Cuando hablamos acerca de la sabiduría, estamos hablando acerca del intelecto. Cuando hablamos acerca de la estatura, estamos hablando acerca del crecimiento físico. Cuando hablamos acerca de la gracia o gracia por Dios o con Dios, estamos hablando del aspecto espiritual. Y cuando hablamos acerca que Jesucristo creció en gracia para con Dios y los hombres, esa parte de los hombres, hablamos acerca de que Jesucristo creció socialmente. Ellos necesitan ese balance. Y esa responsabilidad de criar a los niños le pertenece a los padres, a la mamá y el papá. No al pastor de niños, no al pastor de jóvenes, no a los trabajadores de la guardería, no a VeggieTales, no to ZD8.3 y no a los abuelos. Muy importante. Sí, la iglesia juega un rol en eso, pero es muy pequeño comparado al rol que le pertenece a los papás. Punto C. Los papás deben disciplinar a sus hijos. Los papás deben disciplinar a sus hijos. Efesios 6:4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos ¿en qué? En disciplina. Subraye eso, por favor.
en disciplina. Y quiero hablar un poco acerca de la disciplina. ¿Cuántos de ustedes disciplinan físicamente a sus hijos? No son muchos. Proverbios capítulo 23, versículo del 13 al 14, dice así: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Castígalo con la vara y librarás su alma de Seol, o mejor traducido, el infierno. Escuche, por favor. Esta parte es muy importante. Si creemos en la inspiración de la Biblia, si creemos en la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras, debemos tomar este pasaje y toda la Escritura en serio. Amén. No podemos escoger algunos pasajes y otros pasajes no. Este pasaje, Proverbios capítulo 23, del 13 al 14, hay tres cosas que yo quiero que veamos en este momento. Una vez más, la palabra dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Castígalo con la vara y librarás su alma de Seol. Primeramente, veamos las reglas. Si estás tomando nota, escribe las reglas. ¿Cuál es la regla que vemos aquí en Proverbios 23:13? La regla simplemente es esta: no rehuses corregir al muchacho. No pares de hacerlo. Amén. No pares de hacerlo. Una vez más, son víboras en pañales. Y cuando hablamos acerca de la corrección física, this is important here, la corrección física es mejor aplicada y aceptada mientras son pequeñitos. Amén. Mucha gente dice: ¿cómo puedo yo pegarle a ese bebé? Es un bebecito. I hope that by now están entendiendo, no es un bebecito, es una víbora en pañales. Llegó a este mundo con una condición pecaminosa. Amén. Por eso es que grita, por eso es que tira, por eso es que a veces, ¿cuántos de ustedes han cogido un bebé y está tan lleno de furia e ira que empieza a hacer así y te pega en la cara? Y uno dice: pues pobre, es un bebé, no sabe lo que está haciendo. No, él está lleno o ella está llena de ira. Ellos no saben cómo usar sus palabras. ¿Qué es lo que hacen? Tiran, gritan, rompen. That's what they do. La regla primeramente es: no rehuses corregir al muchacho. Simplemente, si amamos a nuestros hijos, los vamos a disciplinar. El no hacerlo es negligencia de parte de nosotros como papás. La segunda cosa que vemos aquí en este pasaje es la vara. La vara, dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Qué es una vara? ¿Cuántos de ustedes fueron criados de esa manera? Levante la mano para ver, porque contra. Just keep your hands up. O sea, yo no estoy mirando a ustedes que son mis hermanos en Cristo. Y ustedes que tienen la mano hacia arriba son personas que yo respeto mucho. Y no solamente eso, la pueden bajar, pero están vivos. A menos que sean fantasmas. Exacto. Están vivos. Y digo una cosa, están vivos y estoy casi seguro, a pesar de que las personas que nos disciplinaron a nosotros posiblemente cuando eran niños no conocían la palabra. Que eso era fuerte y limpio. Sáquete, 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 sáquete. Amén. Yo veo el producto. Y son personas que yo respeto, que yo amo. En los primeros años de vida, en los primeros años de vida, nada funciona mejor que el castigo físico para los hijos. Uno no puede comunicarse verbalmente con los bebés. Ellos no pueden comunicarse verbalmente con nosotros. Uno no puede razonar con un bebé. La vara tiene mucho efecto en la vida de ellos. Escuche, por favor. ¿Qué puedo usar para disciplinar a mis hijos entonces?
¿Qué puedo usar? Aquí, I had to think about this. Yo hice una gran investigación de esto y casi nadie decía nada de esto. De qué puedo usar yo para castigar, qué puedo usar yo para disciplinar. Ahora, no voy a pedirle que levanten la mano, pero creo yo que un palito puede ser, la varita, literalmente cogiendo de la palabra, una varita, una cucharadita de madera, una cuchara de madera, ¿verdad? No creo que una correa sea bueno. I don't think so. Una correa es una cosa que muy larga, fuera de control, pega en la cara, pero vamos a hablar acerca de eso también. Sí creo que literalmente debemos usar una varita, una cuchara de madera sería buenos instrumentos para usar cuando vamos a disciplinar a nuestros hijos. Pero escuche por favor, pero también pienso que nosotros nunca debemos usar nuestras manos. Y te voy a decir por qué. Tus manos deben ser reconocidas por tus hijos como instrumentos de amor, no violencia. Yo creo que es una tristeza si tú estás al lado de tu hijo o tu hija y tú haces así y ellos hacen así. Amén. Yo he sido culpable de disciplinar a mis hijas con las manos. Y yo puedo decir que cada una de las veces que yo he hecho eso, la disciplina ha salido de un corazón que no ha estado bajo control. Ha sido que I've just been responding, reacting. ¿Me entiendes? Porque vamos a ver que la disciplina no solamente no está el aspecto físico, pero también está el aspecto verbal. Y ustedes saben como papá que cuando ya están hastiados, cuando ya se le va la tabla, uno inmediatamente responde, ¡páquete! ¿Verdad que sí? Y nunca hay un momento de hablar, de amonestación, de exhortación, del por qué. We just, ¡táquete! Y ellos se quedan mirando, ¿verdad? We walk away. La disciplina tiene que ser balanceada. Hay un aspecto físico, hay un aspecto verbal, pero para que el aspecto verbal esté ahí, hay que estar lleno del Espíritu Santo. Amén. It's important. Continuamos. Pienso yo que Santiago, esto no está en el bosqueo, pero escribirlo por ahí, Santiago capítulo 1, versículo 19, es un buen consejo para nosotros como papá cuando estamos a punto de disciplinar a nuestros hijos. Santiago 1:19 dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Para que esto suceda, hay que ver una llenura del Espíritu Santo. El objetivo de la disciplina de Dios hacia sus hijos es la restauración, nunca la condenación. Escuche eso. El objetivo de la disciplina de Dios hacia sus hijos es la restauración, no la condenación. Cuando nosotros como papás recogemos el primer objeto que vemos por ahí para darle un papao, estamos condenando a nuestros hijos en vez de restaurar a nuestros hijos. Una vez más, porque la razón por qué ellos hacen lo que hacen es porque tienen una condición espiritual que se llama pecado. Amén. Nuestro trabajo es ayudarlos a ellos a entender el por qué ellos hacen lo que hacen. ¿Por qué desobedecen? ¿Por qué no comparten? ¿Por qué gritan? ¿Por qué pegan? ¿Por qué muerden? El papá o así no va a arreglar absolutamente nada. Posiblemente arregle el comportamiento por un segundo, pero el pecado sigue estando ahí. El trabajo de nosotros como papás es ayudarlos a ellos a reconocer la condición que ellos tienen, la enfermedad que ellos tienen y la necesidad que ellos tienen de Jesucristo, porque solamente Jesucristo puede cambiarlos a ellos.
Dios nunca nos ataca como si fuéramos enemigos para destruirnos, pero como un Padre amoroso para corregirnos. Número 3, hablando aquí de este pasaje, la razón por su recomendación. Aquí está la recomendación. ¿Por qué tenemos esta recomendación? ¿Por qué el autor de Proverbios 23, del 13 al 14, nos dice que no rehúsen corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá? Castígalo con la vara y ¿qué? Y librarás su alma de Seol. Ahí está, esa es la recomendación. Él dice, corrígelo, porque si no lo haces, lo vas a perder. Lo vas a perder. Proverbios 13:24 dice esto: el que detiene el castigo a sus hijos aborrece, mas el que lo ama desde temprano, ¿qué? Lo corrige. ¿Desde qué? Temprano. ¿Desde cuándo? Temprano. ¿Y cuándo es temprano? Desde chiquititos, desde pequeñitos. I'm going to read this to you guys. It's a poem. It's in English, but I thought it was really, really good, and I wanted to share it with you. It says this: I took a piece of plastic clay and gently fashioned it one day. And as my fingers pressed it still, it moved and yielded to my will. I came again when the days were past. That piece of clay was hard at last. Then the form I gave to it, still it bore, but I could not change that form no more. I took a piece of living clay and gently formed it day by day, and molded with my power and art a young child's soft wielding heart. I came again when days were gone. It was a man I looked upon. He still that early impression wore, but I could change him nevermore. Nevermore. Our children, nuestros hijos son como un pedazo de barro, ¿verdad? I got some here. Mientras más pequeños son, más los podemos moldear. Amén. Este es el momento, ustedes papás que tienen bebecitos, este es el momento para moldearlos a ellos. Y la buena noticia es que el Señor nos ha dado a nosotros el manual de instrucción para poder moldearlos correctamente, que se llama la Biblia. Amén. Este es el momento para moldear a tus hijos. ¿Cuántos papás jóvenes tenemos aquí en este momento? A lot of them, okay. Este es el momento para hacerlo, okay. Porque va a llegar el día donde la forma que tú le das se va a quedar. Yo sé que no van a hacer hongositos, ¿verdad? Pero the thing is this: ya con esto, yo no puedo hacer nada con esto. Está duro. Ya ha sido formado. Amén. Pero ahora no lo voy a romper porque esto es de mi esposa. Pero por el hecho que ya haya sido formado, no significa que no hay esperanza. Amén. Porque la palabra de Dios es un martillo que quebranta corazones. Hay esperanza para nuestros hijos, esos hijos que tienen 17, 18, 19, 30, 40 años, que no se han entregado por completo al Señor. No paren de orar. Tú no lo puedes cambiar, y posiblemente tú tienes mucha culpabilidad en la forma en que son en el día de hoy. Pero no te afanéis. Tú y yo servimos a un Dios todopoderoso que ha transformado personas como nosotros y puede transformar personas como nuestros hijos. Amén. Hermanos, Proverbios 29:17. Mira ese pasaje, por favor. Si lo tienes, dile amén. Proverbios 29:17 dice esto: corrige a tu hijo y te dará descanso. Amén. Una vez más, corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Mamá y papá,
Tú quieres criar a un hijo que cuando sea grande te dé descanso. Amén. Tú no quieres tener un hijo que cuando tenga 18 años, cuando tenga 15, 14 años, no puedas dormir por la noche porque tú no sabes dónde está. Tú no sabes cuántos papás en la escuela mía, ellos llegan. Estos son escribir frases, cosas que ellos dicen, cosas que yo escucho frecuentemente de los papás, de los hijos, de la escuela donde yo trabajo. Esta es una. Ya yo no puedo más. Ya yo no puedo más con este individuo. Ya no puedo más con esta niña. Ya no puedo más con este muchacho. Ya yo no sé qué hacer. Me estás rompiendo el corazón. Me estoy volviendo loco. Me estás matando. Nunca tenemos paz en el hogar. Me tienes mala de los nervios. Te voy a meter preso. Te van a tener que adoptar. Personas que obviamente no escucharon Proverbios 29:17, y si lo hubieran escuchado no obedecieron. Hermanos, corrige a tu hijo y te dará descanso. Pero hay que hacerlo correctamente, bíblicamente. Escucha, hermano, hemos visto que la disciplina es bíblica, pero nunca podemos olvidarnos que el amor debe ser nuestra motivación para disciplinar a nuestros hijos, porque el amor es la motivación que Dios usa cuando Él disciplina a sus hijos. Hay que disciplinar, pero hay que disciplinar lleno de amor. Hebreos capítulo 12, versículo del 5 al 8 dice, y ya han olvidado la exhortación que como hijos les dirigí. Escucha esto. Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. En otras palabras, Dios disciplina, Dios reprende, porque el Señor disciplina al que ama, y azota a todo al que recibe como hijo. Si Dios nos disciplina a nosotros, y si la disciplina es una expresión del amor de Dios, ¿cómo es posible que nosotros como papá, que decimos que amamos a Dios, no disciplinemos a nuestros hijos? How's that even possible? ¿Acaso hay algún hijo que tiene su padre que no discipline? No, of course not, porque en la mente del autor del libro de Hebreos es obvious. Si tú tienes un hijo, tú lo vas a disciplinar because you love them. Pero si usted no les deja, mejor dicho, pero si usted se les deja sin la disciplina que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, sino ilegítimos. El hijo tuyo será un hijo ilegítimo, porque si tú eres papá y mamá y no los disciplinas, eso es lo que le estás diciendo. A mí no me importas. I don't love you. Ahora, prácticamente, ¿cómo debo disciplinar a mis hijos? Prácticamente, what does this look like? Primeramente, tenemos que darle a nuestros hijos una clara advertencia. Escriba eso. Cuando vamos a disciplinar a nuestros hijos, primeramente tenemos que darle a nuestros hijos una clara advertencia. Nuestra primera interacción con nuestros hijos sobre una situación debe ser verbal. Amén. Si hacen algo que tú estás mirando, están haciendo algo que es incorrecto, la primera manera de disciplinar, o como dice aquí, la primera alternativa o interacción debe ser verbal, no debe ser física. Primeramente tratamos de resolver la situación con palabras. Chico, no haga eso. Chica, no haga eso, obedece. ¿Cuántas veces tengo que decirte eso, hijo? ¿Verdad? Eso no le agrada al Señor. Por favor, no haga eso, ven para acá. We try like that, amén. La aplicación de la disciplina solo es prudente después que las personas, o mejor dicho, que después que las palabras no hayan producido la conducta que se esperaba. Punto número 2. Estamos hablando de cómo puedo prácticamente aplicar la disciplina. Número 2. Tenemos que establecer responsabilidades. Escuche, es importante que nuestros hijos reconozcan su mala conducta. Amén. Pero muchos padres cometen el error de preguntar esto. Este es el error que yo sé que muchos de nosotros cometemos. Hacemos esta pregunta: ¿por qué hiciste eso? ¿Cuántos de ustedes le hacen esa pregunta a sus hijos cuando hacen algo malo? ¿Por qué hiciste eso? Escuche, esa no es una buena pregunta, el por qué. El por qué no ayuda a admitir su responsabilidad en la situación.
En vez de preguntar por qué, debemos preguntarles a ellos por qué, o mejor dicho, no por qué hiciste eso, sino qué hiciste mal. En vez de decir el por qué hiciste eso, debemos preguntarles qué hiciste mal. Escuche. Porque hiciste eso, le dará al niño la oportunidad de inventarse una multitud de excusas, mientras que hiciste mal se enfoca más en el problema primordial, que es el pecado. Cuando tú le preguntas a un niño qué hiciste mal, lo que quiere escuchar es: mentí. Lo que quiere escuchar es: robé, fui egoísta, me enojé. You force them, para que reconozcan su pecado delante de Dios. También, número 3, evita la vergüenza. Ya hablamos acerca de eso. No disciplinemos a nuestros hijos delante de otras personas. También, cuando vayas a disciplinar a tus hijos, comunícale el dolor. En otras palabras, déjale saber a ellos que te rompe el corazón el tener que hacer eso. Amén. De la misma manera que le rompe el corazón el tener que disciplinar a sus hijos. God does not delight in that. Pero Él lo hace porque nos ama. Amén. Cuando le vaya a dar un papado a tus hijos, don't be doing it. Yeah, I love this thing, brother. It's good. Don't do that. Amén. Número 6. Número 5. Movimiento ligero de la muñeca. What do I mean by that? I had a hard time explaining that. Cuando vayas a disciplinar, cuando le vayas a dar un papado a tu hijo o a tu hija, debe ser con un movimiento ligero de la muñeca. ¡Pah! Now, why? ¿Por qué eso? Una vez más. Cuando tú le das disciplina, cuando tú vayas a disciplinar a tu hijo o a tu hija, es sumamente importante que estés bajo control. Amén. La persona que está llena de ira no va a estar bajo control suficientemente para sonarlo así. Y yo soy un adulto, ¿ok? Yo puedo coger una varita, yo puedo coger una cuchara y verdaderamente hacer un poco de daño. Simplemente ahí, páquete, 2 o 3 veces. Eso quema, ¿verdad que sí? Pero otra vez, este tipo de disciplina se debe usar mientras nuestros hijos sean pequeños, porque yo no puedo hacer eso con un niño de 17 años. You see, ya cuando ellos tienen esa edad, it's too late to use that. Ya no podemos usar ese tipo de disciplina, hermanos. Continuamos. Tenemos que enseñarles cómo arrepentirse genuinamente. Obviamente, cuando estamos dando esa disciplina, tenemos que ayudarlos a ellos a entender que la ofensa y el pecado fue primordialmente contra Dios. Y número 7, tenemos que demostrar amor incondicional. Siempre que lo disciplines, tenemos que terminar la disciplina con un abrazo y con un beso. Punto D. Los papás deben amonestar a sus hijos. Efesios 6:4, a lo último dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Hay 2 elementos necesarios en la crianza bíblica de nuestros hijos. Primeramente es la disciplina y la amonestación. Ahora, ¿qué significa esta palabra amonestación? Amonestación es un entrenamiento por medio de palabra hablada. Una vez más, amonestación es un entrenamiento por medio de palabra hablada, ya sea palabra de enseñanza, advertencia o aliento. Muy importante este principio aquí, escuche por favor. La disciplina sin amonestación criará a un joven herido, amargado y resentido. Una vez más, disciplina, lo físico, sin amonestación, lo verbal, criará a un joven herido, amargado y resentido. ¿Ok? Porque ellos no saben el por qué tú le estás haciendo eso. They don't understand. No entienden la razón. Y es importante que tú y yo como papá le comuniquemos a ellos la razón porque esto está sucediendo. Y mejor todavía si podemos coger la Biblia y usar eso como el estándar para que ellos entiendan la razón por qué esto te está sucediendo, hijo, hija, porque tú has quebrantado este mandamiento o este mandamiento. Y te digo una cosa, es mejor que yo te corrija a ti que Dios lo haga. Amonestación, escuche, sin disciplina,
criará a un joven que no obedece a ninguna autoridad porque no entiende la idea de consecuencias. Una vez más, amonestación sin disciplina criará a un joven que no obedece ninguna autoridad porque no entiende la idea de consecuencias. Si no obedeces, te voy a dar un papao. Ellos te miran a ti. Te voy a dar. Dios, ellos saben que tú no le vas a dar nada. Amén. Tienes que, no haga eso. 1, 2, 3, 4. Están mirando. Lo que le está enseñando es que uno puede pecar and get away with it. ¿Tú crees que Dios dice, no haga eso? 1, 2. No, that's not the way it is. El pecado es pecado. Cuando Dios dice no, es no. Y hay que hacerlo inmediatamente, mi querido hermano. Una vez más, amonestación sin disciplina cría a un joven que no obedece a ninguna autoridad porque no entiende la idea de consecuencias. Ellos tienen que entender a una edad muy pequeña que van a haber consecuencias si rompen las reglas, si quebrantan mandamientos. El joven que es amonestado sin disciplina no respeta sus autoridades. Y eso es lo que sucede en el día de hoy en las escuelas. En las escuelas los adultos no tienen autoridad. No tienen. Los maestros no tienen autoridad. Los principales no tienen autoridad. No hay ningún adulto en una escuela pública que tenga autoridad. La única persona que pueda tener un poco de autoridad es el policía. Y cuidado. Por eso es que estos jóvenes, they have the boldness para decirle malas palabras, para pegarle a los maestros. En la escuela mía, esos niños le escupen en la cara a los maestros, los insulta, le ponen las manos a los maestros y ¿sabes lo que ellos dicen? You can't do nothing to me. And you know what I say? You're right. You're right. Have mercy on me. Y simplemente porque lo que los expertos le han enseñado a estas personas es que usen sus palabras, pero no hay consecuencia de nada. Cuando ustedes se acuerdan, para mí cuando era chamaquito, el tener que, el que me suspendieran de la escuela, that was a big deal for me. El que me dieran a mí un referral. ¿Sabes lo que es un referral? Yo no sé cómo se dice en español. Para mí, bro, si una maestra me decía a mí, I'm going to give you a referral, yo empezaba a llorar, yo me paniqueaba. Que la maestra me diera a mí que yo voy a llamar a tu papá después de la escuela. Are you kidding me? De verdad. Y había una autoridad. Había un respeto a la autoridad. Yo me acuerdo cuando yo llego aquí en el 1984 a esa escuela de Hillcrest allá y tener esa cita, esas reuniones entre maestra y papá. I was freaking out. Yo no podía dormir. Y la cosa era que si la maestra decía algo, el papá mío no era, maestra, tú no conoces a mi hijo. O sea, tú no lo conoces. How dare you do that? No, mi papá decía, ¿qué tú dijiste? Ajá, Teddy, ¿qué fue? Y Tukiti. Y that was the way it was. La maestra y el papá estaban de acuerdo. Amén. I'm going to say this. Y yo tengo la evidencia para esto. Yo no era gran estudiante, pero sí tenía gran conducta dentro de la escuela. Yo era chamaco que sacaba 6 y D, pero tenía ones in conduct. I was good in conduct. Porque le tenía un soberano temor a mis autoridades. Escucha, hermanos. Sin una combinación saludable de disciplina y amonestación se produce un joven malcriado. Pero si hacemos estas dos cosas en balance, es muy posible que tengamos buenos resultados. Amén. Conclusión. Esto es muy importante y vamos a terminar. Padres, por favor, no se olviden que el problema más grande que tienen nuestros hijos es el problema del pecado. Amén. Si no se acuerdan de nada, no se olviden de eso. Nuestra batalla principal
no es contra el comportamiento de nuestros hijos, sino el corazón de nuestros hijos. Listen to me. El problema mayor no es el comportamiento, es el corazón. La mayor parte de los papás, and I would say en todo lugar, empezando aquí, somos expertos en cuando se trata de modificar el comportamiento de nuestros hijos. Por eso es que pasa aquí en esta iglesia y pasa en todo lugar. Mientras más pequeños sean nuestros hijos, más fácil es bregar con el comportamiento de ellos. Amén. Por eso es que cuando son pequeñitos, ellos van a la iglesia, están en Children's Church, y yo sé que esto no es el caso para todos, pero gran parte de ellos, mientras son pequeñitos en esa edad, tú los ves, y ¿qué tú ves? Ves niños que for the most part respetan y parece que aman las cosas de Dios y todas estas cosas, ¿verdad? Y tienen bastante, el comportamiento de ellos bastante bueno, pero después llegan a la clase de los jóvenes, ¿verdad? And then something happens there. Something happens. It's not me. I promise that. Okay? Lo que pasa es que ya ese comportamiento que antes tú podías controlar, ya no lo puedes controlar tanto. That's what it is. Y lo que está saliendo del corazón de ellos es lo que siempre ha estado ahí. Amén. Lo que pasaba que antes lo podías corregir el comportamiento con una disciplina. Muchas veces los papás, ellos tratan de lidiar con el comportamiento a través de la manipulación, manipulando a los hijos, que si tú haces eso te compro esto, si no haces lo otro te doy de lo demás, ¿verdad? That's what they do. So, una vez más, nuestra batalla principal no es contra el comportamiento de nuestros hijos, sino con el corazón de nuestros hijos. They have a heart problem. Un cambio de comportamiento sin un cambio de corazón es hipocresía. Una vez más, un cambio de comportamiento sin un cambio de corazón es hipocresía. El pecado y la rebelión todavía está y solamente está retrasada. It's there. Yo me acuerdo que cuando era jovencito, mi papá y mi mamá y nuestra iglesia participaban en unas conferencias de un señor que se llamaba Bill Gothard. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de Bill Gothard? Amen. That's good. Esa gente, lo que se enfocaban, ahora que soy adulto, conozco la palabra de Dios, el enfoque de ellos era simplemente el comportamiento. That's what I believe. Los niños de esta gente, we used to call them Gothardites. La gente que escuchaba las conferencias y compraban los libros. Estos niños eran niños que llevaban a la iglesia todos vestidos en sus gabanes, bien vestidos, nunca andaban corriendo por ningún lado. Ellos siempre se paraban a cantar cuando todo el mundo se paraba. Ellos tenían la palabra de Dios memorizada, tú sabes, en su mente. Tú mirabas a esos hijos y uno como papá decía, contra, ¿qué porquería papá soy yo? O sea, you would look at these kids and you would feel bad. Because these kids, they behave, el comportamiento era tan tremendo. Pero ¿qué pasaba ya cuando estos niños se convertían en adultos? ¿Qué pasaba con estos niños cuando ya tenían 14, 15, 17, 18, 20 años? La mayor parte de ellos, yo conocía un montón, no están en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque las familias eran expertos en el manipuleo del comportamiento, mientras el corazón de sus hijos todavía no había sido renovado. Amén. So, el trabajo de nosotros no es el comportamiento, porque muchos de nosotros estamos felices si el hijo mío saca buenas notas, si el hijo mío se gradúa de la universidad, si el hijo mío no está usando droga, si la hija mía no está embarazada. Eso para nosotros es un gran éxito. Like we're doing a great job. And sí, there's nothing wrong with that, ¿verdad? Pero ¿de qué importa que el hijo tuyo saque buenas notas, tenga un título, que tu hija no haya salido embarazada, que no esté en droga y que no conozca a Cristo? La meta de cada papá y mamá en esta iglesia debe ser la salvación y la santificación de nuestros hijos. That's it. That's it.
Yo te garantizo que si esa es la prioridad tuya, ese comportamiento, it'll work itself out eventually, porque es imposible que Cristo venga a la vida de una persona y que esa persona no cambie. Do you get what I'm saying? Eso es lo que sucede. Estos niños pensamos y decimos, aleluya, gloria a Dios, están en Cristo. Cuando lleguen a ser adolescentes, no sé, what happened? ¿Qué pasó? Pues nada pasó. Lo que pasa era que sabían cómo comportarse. Tú tenías un poco de control por un cierto tiempo, pero you don't have it no more. Eso es lo que pasó. Y lo que necesitan es Cristo, a Cristo, necesitan a Jesucristo, necesitan, porque una vez más, and I'm going to say it again, es imposible que una persona nazca de nuevo, que tenga el Hijo de Dios aquí adentro, el Espíritu Santo, y que sea igual. Toda persona que ha sido salva, ha sido transformada de adentro hacia afuera, y es una nueva criatura. Eso aplica a nuestros hijos que han sido renovados son distintos. O sea, la pregunta es, ¿por qué mi hijo no hace esto? ¿Por qué mi hijo no ora? ¿Por qué mi hijo no lee la Biblia? Si cuando era chiquitito, él se memorizó todos esos pasajes bíblicos. Eso era comportamiento. You could manipulate that. So just give them time. Por eso yo siempre digo, hay que darle tiempo. Celebra lo que quieras, sí, pero hay que darle tiempo. Vamos a ver qué van a hacer cuando tengan 18 años. Si a los 16 años, a los 17 años, 18 años todavía aman al Señor y están entregados por completo a las cosas del Señor, significa que lo de adentro ha sido transformado de verdad. Amén. Para terminar, déjame contarle a ustedes una historia de un niño que cuando nació era bien enfermo, un niño que era enfermizo. Pasó la mayor parte de su niñez en hospitales. Este niño batallaba grandemente con el asma. Y debido al asma, este niño no podía participar en muchas actividades porque los papás siempre estaban temerosos de que este niño se enfermara y cosas así. El resultado de la enfermedad del niño, los papás lo añoñaron mucho. ¿Entienden esa palabra? Añoñar, lo chinearon, no sé, spoiled, ¿verdad? Y le compraban muchas cosas a este niño, y este niño básicamente tenían todas las cosas que él quería, se lo daban. ¿Por qué? Porque no podía salir a las calles y hacer cosas que otros niños podían hacer, y el resultado de esto fue que este niño creció siendo una persona muy egoísta, no sabía compartir y se creía que él se merecía todo. Este niño una vez se escapó de su casa con un amigo y se fueron a un caserío, y cuando regresó cuando este niño regresó a la casa, él vino con un caballo. Y él trató de meter ese caballo dentro de la casa una vez. Ese niño también, cuando iba a la casa de la tía, le botaba todos los shampoos, esos bien caros que la tía usaba, los botaba por todo lado y los malgastaba. Ese niño también, una vez, cuando estaba montado en el carro, como me cuentan la historia, ese niño cogió un billete de $20 y lo botó por la ventana, así, sin darle la gana. Este niño también, cuando era jovencito, esperaba que los niños de la clase de él se fueran al recess, al playground, y ese niño esperaba que todo el mundo se fuera de la clase para robarle los juguetes de los bultos de esos niños. Ese niño también, cuando era jovencito, cogió un telescopio que el papá tenía que era muy caro y lo usó como un submarino. Ese niño, cuando era pequeñito, cogió la colección de discos que el papá tenía y lo usó como un frisbee, romperlos por todos lados. Ese niño, cuando siguió creciendo, hizo un montón de cosas malas, adicto a la pornografía, malas palabras, hizo un montón de cosas que no son dignas de mencionar aquí. Hasta el punto de que ese niño, cuando ya era adolescente, cuando era grande, pensaba que tenía SIDAs por todas las cosas malas que él había hecho. Ese joven soy yo, que está aquí. Nací pecador, como todos sus hijos. Hicieron cosas malas cuando me estaban criando, como todo papá. Hicieron cosas buenas también. Pero el problema no era mi papá y mi mamá, el problema mío era el pecado. Ese era el problema mío. Y el Señor me rescató.
El Señor me rescató. Mi papá y mi mamá tuvieron fe en el Señor. Mi papá y mi mamá supieron cómo entregarme completamente al Señor. Mi papá y mi mamá supieron cuando era tiempo de parar. To step away and let God. Dios es bueno. Dios es fiel. Y como dije anteriormente al principio, y ya terminamos, no importa cómo uno comienza, lo que importa es cómo uno termina. So, mi oración es que papá y mamá, esos hijos que están así a su alrededor, abrácenlo, ámenlo, pero pongan en práctica las cosas que han aprendido en el día de hoy. No queremos provocar a nuestros hijos. Escucharon las maneras en que las diferentes maneras en que tú y yo podemos hacer eso. Le pido por favor que se arrepientan si lo están haciendo, que le pidan perdón a sus hijos, a sus hijas, y que utilicen este momento como un momento para restauración. Amén. Para restaurar esas relaciones, para restaurar la relación que tú tienes con tu hijo y con tu hija. Le voy a pedir a todo el mundo por favor que se ponga de pie. Póngase de pie por favor. Pastor Edwin, por favor. Children, I'm going to ask all the children to come forward. If you're a little kid, come forward. If you're still awake, come forward. All the children, come forward real quick. I'm going to ask all the young people too to come forward. All right. I'm going to ask you guys to do something. I'm going to ask you guys to kind of spread out. Yeah, go. Spread out. Go with your brother. Spread out with your brother. Spread out. Give me some room. There you go. Come on up here real quick. Si tú eres niño conforme a lo que dice la Escritura, si estás bajo la autoridad de tu papá y tu mamá y todo eso, just come forward. Amen. Let me ask you a question, children. You guys heard me preach today, amen? I try to, the things I wanted you really to understand, I try to say them in English so that you can listen, right? So my thing is this. After listening to what I had to say, after listening to what God's word had to say today, how many of you guys would say, hey, you know what, Pastor? I think my parents, sometimes they fail me. Raise your hand. Okay. Here's the thing. Everybody fails. We're all sinners. Are you guys sinners? Amen? Right? Do you guys fail? Raise your hand if you've ever failed your parents. There you go. So we're all in the same boat. Amen. What I want to do right now is, mamá y papá, tú ves a sus hijos, ¿verdad? ¿Los ven? I'm going to ask you to come forward and get your son or your daughter and come forward right now. Just find your kid and grab him and take him real quick. Si ve a tu hijo o tu hija, ven, abrázalo, búscalo. Just grab him real quick. No se vayan para atrás, quédense aquí al frente. Find your kid. There you go. You too, young people. You want to be found. Amen. They're like, I don't want nobody to find me. Amen. Amen. Lo que quiero que hagan en este momento es que si tienes que pedirle perdón, que le pidas perdón y dile por qué. Sin orgullo. Don't look at me. A mí no me tienen que pedir perdón. Look at your child. Yo sé que hay cosas que escuchaste en el día de hoy que el Señor te dice, esto tú lo estás haciendo, eso tú lo estás haciendo, eres culpable, pídele perdón, hazlo ahora. I'm sorry for your favoritism, you know that, okay? I'm sorry. I need to be a better father. Pray for me, right? Los papás, si están ahí, papá, habla, papá. No te quedes callado, papá. Posiblemente el hijo tuyo, la hija tuya necesitan escuchar algo precisamente de tu boca. Dilo, man. Deja que el Señor te quebrante el corazón. Restaura relación. Señor, ayúdanos a nosotros como papá a no enfocarnos en el comportamiento,
sino enfocarnos en el aspecto espiritual de nuestros hijos, Señor. Por favor, llévese en eso en el día de hoy. You're a good girl, you hear me? You're a good girl. I know sometimes you do some crazy stuff, but I love you. Lo que yo tenga que añadir esta tarde. Mananori, would you go with John just to dame a Cristo? Creo que lo único que yo puedo añadir aquí en esta tarde a lo que el siervo de Dios compartió con nosotros hoy. Yo estuve escuchando mayor parte del tiempo afuera. Lo que puedo añadir a lo que él dijo es que sin duda alguna lo que nuestros hijos necesitan es a Cristo. Eso ya él lo dijo. Pero la otra cosa que necesitan más que ninguna otra cosa es poder ver a Cristo a través de mami y papi. Puedes traerlo a la iglesia, puedes dejar de fumar, puedes trabajar 15 trabajos, 400 horas a la semana. Todo eso es, entre comillas, bueno, no es malo. El asunto es si tus hijos ven a Cristo a través de ti. That's the thing. That is the thing. ¿Cuánto hubiese querido yo que el tiempo se detuviese hoy? Yo pudiese hablar del otro lado de las historias que él contó. Él ha sido disciplinado con su tiempo y yo no quiero arruinar su disciplina extendiéndome mucho. Vuelvo a repetir, necesitan a Cristo, pero más que nada necesitan ver a Cristo a través de mami y papi. Dos veces lo dijo mientras estuve escuchando. Cómo comenzamos no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es cómo vamos a terminar. Gracias, Señor. Corazón limpio es lo que necesitas para que tu hijo pueda ver a Cristo a través de ti. Las últimas veces que le pegué a Marcel, Pastor Marcel, cuando era niño, y ese día la hermana Rosita, que no tenía que ver nada con lo que estaba pasando, también cogió lo de ella. Marcel, temeroso de mí, no me dio un papel que me habían enviado. Yo, enfurecido, lo discipliné.
decir a China también, aunque ella no tenía nada que ver. Esa misma noche, alguien llamó a mi casa para hablar conmigo. El teléfono estaba en la cocina donde estábamos todo el mundo. Ya el incidente de la disciplina había pasado, estamos todos ahí. Rosa cogió el teléfono y me dijo: es Freddy. Con el teléfono tapado. Y yo le dije: dile que todavía estoy trabajando, que no estoy aquí. En ese momento, 4 ojos penetraron mi alma. Los 2 de Marcel y los 2 de China. Porque la razón por la cual yo los había disciplinado esa tarde eran porque le habían mentido a Dios. Lo mismo que yo acababa de hacer. O sea, ya había enganchado el teléfono y de ahí salí como un loco. Para afuera, llegué al lago aquel y me tiré al piso pidiéndole a Dios que tuviera misericordia de mí. Y Dios tuvo misericordia de mí. Tus hijos van a ver a Cristo no cuando tú seas súper perfecto, sino cuando tengas un corazón limpio. Eso es entre tú y Dios. Lo que pasó ya pasó y no se puede cambiar. Pero de ahora en adelante, de este día en adelante, podemos vivir una vida distinta. Gracias a Cristo. Amén. Por medio de Cristo. Una vida que refleje a Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea Cristo. Vamos a alabar a Dios a través de un cántico. Es una expresión genuina de verdad del corazón que sabe qué es lo que necesita. No es un trabajo adicional, aunque trabajar es necesario. No es un mejor salario, aunque un salario mejor es también agradable. Lo que necesitamos es a Cristo. Amén. Lo que hay que pedirle a Dios: Señor, dame a Cristo. Amén. A Cristo. La palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a cantar. Tú nos diriges. Todo el mundo cante, por favor. De mañana al despertar, de mañana al despertar, de mañana al despertar, dame a Cristo. Y cuando solo estoy, cuando solo estoy, cuando solo estoy, dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo. Nada más deseo yo, dame a Cristo. Y cuando temo yo, Alabado sea Jesús. y cuando temo yo, y cuando temo
deseo yo, dame a Cristo. Gracias, Señor. Ha sido grato estar en casa de papá. Cada miércoles viajamos de distintos lugares en la ciudad de Orlando para venir a esta iglesia pequeña a ser alimentados seriamente con la palabra de Dios. El asunto que nos preocupa todos los miércoles es nuestro rol como padres, como madres, como esposos, como matrimonio. Nunca voy a desistir en continuar amonestando y exhortando. Si la cuestión es el trabajo, arregla tu agenda de trabajo. Si puedes hacerlo para otras cosas, hazlo. Si la cuestión es que tienes niños pequeños, gloria a Dios porque Dios nos ha provisto gente que le gusta servir y tenemos un sistema bueno de guardería. Dale prioridad a este asunto. Lo que sientes en este momento necesita ser respaldado con una transformación de tu forma de pensar. Particularmente ustedes que tienen niños pequeños, que tienen bebés, que tienen chiquitos todavía. Usted tiene que hacer todo lo que tenga que hacer y estar presente los miércoles en la noche, porque lo que se está ofreciendo es transformador. Arregle sus prioridades. Padre, en el nombre de Jesús yo te alabo, yo te doy gracias por tu eterna misericordia. Rosa y yo, en esta hora, en este momento, si nos quieres llevar, está bien con nosotros. Tú nos has permitido, Señor, hasta este momento, experimentar toda clase de bendiciones en medio de la enfermedad y la tristeza y la aflicción. Rosa y yo con humildad nos consideramos gente exitosa, porque a pesar de nuestros errores y por medio de tu gracia, nuestros hijos con sus imperfecciones caminan contigo. Es el sueño nuestro para cada persona que se encuentra en esta iglesia, que ha sido miembro de esta iglesia a través de los años, que puedan llegar a un momento en su vida que puedan experimentar eso, que sus hijos caminen contigo. Es lo que nos mueve. Tú conoces nuestros corazones. No queremos ser celebridades, no queremos ser famosos, queremos ser siervos tuyos, Señor, que no se intimidan de proclamar tu palabra y que con humildad te suplican que los transformes para que tu palabra también se vea en sus vidas. Es lo que queremos para todos los que están aquí, Señor, en especial esos que están empezando a criar,
Ábrele los ojos, Señor. Ayúdalos los miércoles, Señor, desde temprano, que ajusten lo que tengan que ajustar y que sean entrenados en tus caminos. Si alguien vino a visitar hoy aquí, esperamos que se haya sentido bien recibido y que haya sido edificado y que su corazón sea atraído a la persona de Cristo. Así que, Señor, gracias te damos. Tráenos de regreso con gozo en nuestros corazones el próximo miércoles. Gracias por las personas que nos ayudaron en la guardería hoy. Gracias a los hermanos que mientras estábamos aquí estuvieron reparando la tubería que se rompió, Señor. Gracias por ese espíritu humilde de servidor que estos hermanos tienen, Señor. Gracias por ellos. En el nombre de Jesús oramos para su gloria. La iglesia de Jesús dice amén. Un aplauso fuerte a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor les bendiga.